Un médico se negó a atender a una joven embarazada sin dinero, y días después quedó boquiabierto al encontrar un bebé con una impactante nota en la puerta de su casa. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El doctor Ramiro Sánchez se había convertido en un símbolo de excelencia en el Hospital Privado Santa Inés. Su habilidad médica y su devoción por los protocolos lo posicionaban como uno de los doctores más respetados de la institución. Sin embargo, con los años, su enfoque en el cumplimiento estricto de las normas y la eficiencia había apagado parte de la empatía que alguna vez lo caracterizó. Era una tarde como cualquier otra en el hospital, ocupada, llena de consultas y tratamientos. El sonido constante de las puertas abriéndose y cerrándose, las conversaciones entre los doctores y el personal de enfermería, los pasos apresurados por los pasillos, todo formaba parte de la rutina de un día más. Ramiro, como de costumbre, revisaba los informes de sus pacientes en su espacioso y moderno consultorio, ubicado en una esquina tranquila del hospital. El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde, pero su jornada aún no terminaba. Mientras pasaba las páginas de los informes, escuchó un ligero golpe en la puerta. Levantó la vista y vio a Sandra, una de las enfermeras más experimentadas del hospital, que lo miraba con gesto serio. «Doctor, hay una joven afuera que está pidiendo verlo», dijo con tono firme, pero preocupado. «Dice que su madre le pidió que lo buscara a usted». Ramiro dejó los informes a un lado, frunciendo el ceño con curiosidad. No era raro que los pacientes pidieran verlo, su reputación no precedía, pero algo en el tono de Sandra lo hizo detenerse. «¿Sabe quién es?», preguntó, aunque ya preparándose mentalmente para una situación que probablemente acabaría siendo como tantas otras. «No estoy segura, doctor. No ha dicho mucho, pero parece que está muy preocupada». «Creo que debería hablar con ella», respondió Sandra. Ramiro asintió y, tras unos segundos de reflexión, hizo un gesto para que la dejaran pasar. «Está bien, que entre». Sandra salió y, momentos después, la puerta se abrió nuevamente. Una joven de unos 20 y tantos años entró al consultorio. Estaba visiblemente cansada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, signos evidentes de angustia. Su embarazo era evidente por la ligera curva de su vientre. Aún así, se esforzaba por mantener la compostura, aunque sus manos temblaban levemente cuando se sentó frente a él. Ramiro la observó con atención. Su experiencia le permitía reconocer rápidamente los signos de preocupación extrema en los pacientes, y esta joven claramente estaba abrumada por algo grave. «Buenas tardes», dijo Ramiro con voz neutral, tratando de mantenerse profesional. «¿En qué puedo ayudarte?». La joven levantó la vista hacia él, sus ojos estaban llenos de desesperación. «Doctor, mi madre, ella me dijo que lo buscara a usted», comenzó, su voz temblorosa y quebrada. «Estoy embarazada, y no tengo seguro médico ni dinero para pagar un tratamiento. Pero necesito ayuda, por favor. Mi madre confiaba en que usted me ayudaría». Ramiro frunció ligeramente el ceño. El tono angustiado de la joven era innegable, pero las palabras sin seguro médico y sin dinero ya activaban una reacción automática en su mente. Había tratado con casos como este muchas veces antes, y las reglas del hospital eran claras: sin los recursos adecuados, no podían ofrecer atención médica gratuita, y él no podía hacer excepciones. «Lo siento mucho», dijo Ramiro, con una calma que rozaba la frialdad, «pero las políticas del hospital son muy estrictas en cuanto a los pacientes sin seguro médico. No puedo ofrecerte atención médica aquí si no tienes un seguro o los medios para cubrir los costos». La joven pareció encogerse en su asiento, como si la poca esperanza que le quedaba se estuviera desmoronando. La tristeza y la frustración se reflejaron en sus ojos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Respiró profundamente, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con salir.
Mi madre me dijo que usted era un buen médico, insistió, como si esas palabras pudieran cambiar algo. Dijo que si había alguien que podía ayudarme, era usted. No sé a quién más acudir. Ramiro no pudo evitar sentir una pequeña punzada de incomodidad. ¿Quién era esa madre que lo había recomendado tan fervientemente? No recordaba ninguna conexión importante con alguien que pudiera haber enviado a esta joven, pero eso no importaba en ese momento. El hecho de que la madre confiara en él no cambiaba las políticas del hospital. De verdad lamento tu situación, pero no puedo hacer nada al respecto. Las normas son las normas, repitió Ramiro, casi mecánicamente. La joven agachó la cabeza, derrotada. Por un momento, permaneció en silencio, como si intentara buscar las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Finalmente, se levantó lentamente del asiento, sus movimientos pesados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Gracias por su tiempo, murmuró, casi inaudible. Ramiro la observó mientras salía del consultorio, su figura encorvada y cabizbaja, y por un instante, sintió una oleada de culpa. ¿De verdad había sido lo correcto? Sabía que había seguido las reglas, pero algo en la desesperación de esa joven lo había conmovido de una manera que no lograba entender completamente. Durante unos segundos, consideró llamarla de vuelta, pero su racionalidad lo detuvo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en el consultorio se hizo pesado. Ramiro trató de volver a concentrarse en los informes que tenía sobre el escritorio, pero la imagen de la joven, con su mirada desesperada, no dejaba de aparecer en su mente. Sabía que había seguido los protocolos del hospital, y eso debería haber sido suficiente para calmar su conciencia, pero algo seguía molestándolo. Mientras pasaba la página de uno de los informes, una pregunta cruzó fugazmente su mente: ¿quién era esa madre que le había pedido a su hija que lo buscara específicamente a él? ¿Y por qué esa confianza en que él sería quien la ayudaría? Sin embargo, el pensamiento fue rápidamente descartado. No era la primera vez que alguien llegaba a él mencionando recomendaciones vagas o conexiones distantes. Al final, siempre se trataba de la misma situación: gente sin seguro, sin recursos, buscando una excepción que él no podía dar. La tarde continuó, pero Ramiro no podía sacudirse la incomodidad. Las horas pasaban, pero la sensación de haber ignorado algo importante seguía ahí, acechando en el fondo de su mente. Sabía que en su profesión no podía dejarse llevar por las emociones, que las normas estaban ahí por una razón. Pero esa tarde, por alguna razón que él mismo no entendía, la imagen de aquella joven embarazada seguía persiguiéndolo. Cuando finalmente salió del hospital esa noche, el aire frío de la ciudad lo recibió con un golpe que lo sacó momentáneamente de sus pensamientos. Caminó hacia su auto en silencio, pero, incluso mientras conducía de regreso a casa, las preguntas seguían surgiendo: ¿qué sería de esa joven? ¿Por qué había insistido tanto en que su madre confiaba en él? Por ahora, no tenía respuestas. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, supo que la historia de esa joven no terminaría en ese consultorio. Días después, Ramiro se dirigía a su casa luego de un largo día de trabajo en el hospital. Como de costumbre, conducía en silencio, sin música, mientras repasaba mentalmente los pendientes del día siguiente. Sin embargo, cuando llegó a su hogar, algo fuera de lo común lo esperaba. Mientras se acercaba a la puerta de su casa, notó algo extraño en el umbral. Una pequeña cesta, cubierta por una manta, descansaba justo frente a la puerta de entrada. Al principio, Ramiro pensó que podría ser un paquete o una entrega equivocada. Pero cuando se acercó, escuchó un leve y suave sonido que lo detuvo en seco: el llanto de un bebé. Su corazón dio un vuelco. Incrédulo, se agachó y levantó la manta que cubría la cesta. Dentro de ella, un recién nacido lo miraba con ojos entrecerrados. Su llanto era débil, pero suficiente para congelar a Ramiro en el lugar. El doctor,
que había enfrentado situaciones difíciles en su carrera, jamás había experimentado algo tan desconcertante en su vida personal. Con el bebé, encontró una carta cuidadosamente doblada, deslizada bajo una de las mantas que cubrían al pequeño. Sus manos temblaban ligeramente cuando la tomó. Al abrirla, las palabras escritas a mano lo dejaron sin aliento. Este bebé es tu familia. Por favor, cuídalo. Ramiro leyó y releyó esas palabras. ¿Familia? ¿De quién podía tratarse? ¿Cómo era posible que alguien abandonara a un bebé, afirmando que era parte de su familia, sin ninguna otra explicación? Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. El rostro de la joven que había estado en su consultorio días antes cruzó su mente como un rayo. ¿Podría ser ella? ¿Era este bebé el suyo? La coincidencia parecía demasiado grande como para ignorarla. Ramiro levantó al bebé en brazos, sintiendo el peso de una nueva responsabilidad que lo envolvía por completo. ¿Qué debía hacer ahora? Su instinto médico lo llevó a examinar rápidamente al pequeño, buscando cualquier signo de enfermedad o malestar. Aparentemente, el bebé estaba bien, aunque evidentemente deshidratado y necesitado de atención urgente. Con el bebé en brazos, Ramiro entró rápidamente en la casa. Su mente estaba llena de preguntas, pero lo primero que tenía claro era que el bebé necesitaba atención inmediata. No podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Sin perder tiempo, llamó a Cristina, una enfermera de confianza con la que había trabajado durante años en el hospital. Sabía que ella sería la mejor persona para ayudarlo en ese momento de incertidumbre. «Cristina, necesito tu ayuda», dijo Ramiro, tratando de mantener la calma en su voz mientras hablaba por teléfono. «Acabo de encontrar un bebé abandonado en la puerta de mi casa, necesito que lo revises». Cristina, sorprendida por la llamada inusual, no hizo demasiadas preguntas en ese momento y le aseguró que llegaría de inmediato. En cuestión de minutos, Cristina llegó a la casa de Ramiro con su equipo médico. Aunque era una enfermera con años de experiencia, la situación la tomó por sorpresa. Revisaron al bebé juntos, asegurándose de que estuviera en buen estado. El pequeño estaba deshidratado y claramente necesitaba cuidados urgentes, pero fuera de eso, parecía estar sano. «Este bebé necesita ser llevado al hospital para una evaluación completa», dijo Cristina, su voz firme, pero con una nota de incredulidad. ¿Quién podría haberlo dejado aquí? Ramiro no tenía respuestas. Sabía que la carta contenía la clave, pero no podía dejar de pensar en la joven que había pedido su ayuda días antes. La conexión parecía evidente, aunque aún no tenía pruebas. Pero algo dentro de él le decía que debía investigar más a fondo. «Creo que sé quién pudo haberlo dejado aquí», dijo Ramiro, finalmente rompiendo el silencio. «Una joven vino a verme al hospital hace unos días. Estaba embarazada y en una situación desesperada, pero no pude ayudarla porque no tenía seguro ni dinero. No estoy seguro, pero siento que esto tiene que ver con ella». Cristina lo miró sorprendida, pero no hizo preguntas. Sabía que, en ese momento, lo más importante era cuidar del bebé. Juntos, decidieron llevar al pequeño al hospital para realizarle una evaluación más completa y asegurarse de que estuviera fuera de peligro. Esa noche, mientras el equipo médico del hospital atendía al bebé, Ramiro se sentó en una silla, observando desde la distancia. Su mente no dejaba de repasar los eventos de los últimos días. ¿Había cometido un error al no ayudar a la joven? ¿Era este bebé el resultado de su negativa? La culpa comenzaba a invadirlo, pero al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de hacer lo correcto esta vez. Después de asegurarse de que el bebé estuviera en buen estado y recibiendo los cuidados necesarios, Ramiro se despidió de Cristina y regresó a casa, aunque su mente estaba lejos de encontrar la paz. La pequeña nota con las palabras «Este bebé es tu familia» seguía rondando en su cabeza.
No podía ignorar el mensaje ni la extraña conexión que parecía unirlo a ese bebé. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Ramiro tomó una decisión: debía encontrar a la madre de ese niño. No podía dejar que esto quedara como un misterio sin resolver. La carta y la situación lo habían arrastrado hacia un dilema que no podía ignorar. Sabía que, de alguna manera, tenía una conexión con ese bebé, aunque aún no entendiera del todo por qué. Al día siguiente, con la carta guardada en su bolsillo y la determinación en su pecho, Ramiro se preparó para investigar. Decidido a buscar respuestas, se dispuso a encontrar a la joven que lo había visitado en su consultorio días antes. Había seguido las normas del hospital, pero ahora sentía que era momento de seguir algo más profundo, su instinto. Mientras Ramiro se preparaba para iniciar su búsqueda, no tenía idea del profundo impacto que su decisión tendría en su vida. Sabía que algo en la situación era extraño, que el bebé dejado en su puerta no era una coincidencia, pero aún no lograba conectar todos los puntos. Ese mismo día, mientras Ramiro intentaba encontrar alguna pista sobre la madre del bebé, en otra parte de la ciudad, la tragedia ya había golpeado con fuerza a Camila López. Tras su devastador encuentro con el doctor Ramiro, Camila regresó a su hogar abatida, sintiendo que el último hilo de esperanza se había desvanecido. Su madre, Mónica, estaba gravemente enferma y en sus últimos días, pero Mónica, convencida de que Ramiro podría ayudar, le había pedido que lo buscara, con la confianza de que él no las dejaría desamparadas. Al llegar a casa, Camila encontró a su madre mucho más débil. La enfermedad había avanzado rápidamente en las últimas semanas, y ese día en particular, parecía no tener fuerzas ni siquiera para hablar. Con los ojos llenos de lágrimas, Camila se sentó a su lado, tomando su mano con suavidad. «Mamá, fui a ver al doctor Ramiro, pero no pudo ayudarme», dijo con la voz quebrada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No sé qué más hacer. No tenemos dinero ni seguro. No sé cómo cuidaré de mi bebé sola». Mónica trató de apretar la mano de su hija, aunque apenas tenía fuerzas. A través de su respiración entrecortada, hizo un esfuerzo para hablar. «Ramiro, él es un buen hombre, pero no lo sabe, no sabe quién eres tú», murmuró Mónica, con los ojos cerrados, luchando por mantenerse consciente. Camila se quedó perpleja. ¿De qué estaba hablando su madre? No entendía a qué se refería. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Mónica comenzó a toser violentamente. El miedo invadió el corazón de Camila, sabiendo que su madre estaba al borde de la muerte. «Mamá, no hables más, por favor, necesitas descansar», dijo Camila, tratando de mantener la calma. Mónica negó con la cabeza, con la poca energía que le quedaba. Sabía que el tiempo se le estaba agotando, y que, si no le decía la verdad a su hija ahora, tal vez nunca lo haría. Con las últimas fuerzas que le quedaban, señaló una pequeña caja de madera que tenía sobre la mesa de noche. «Ven, en la caja, una carta», dijo Mónica con dificultad. «Léela cuando yo ya no esté». Camila sintió una oleada de desesperación, pero asintió. Sabía que su madre estaba en sus últimos momentos, pero no podía evitar llorar al ver la fragilidad de la mujer que siempre la había protegido. Durante unos minutos más, Mónica trató de mantenerse despierta, pero eventualmente su cuerpo no pudo más. Su respiración se hizo cada vez más lenta hasta que, finalmente, se detuvo. Camila, rota por el dolor, se abrazó al cuerpo de su madre, llorando en silencio. Estaba completamente sola, con un bebé en camino y sin nadie a quien recurrir. Durante horas, permaneció junto al cuerpo de su madre, incapaz de procesar la magnitud de la pérdida. Fue solo mucho después, cuando la oscuridad ya había cubierto la habitación, que Camila recordó las palabras de su madre. Con manos temblorosas, tomó la pequeña caja de madera y la abrió. Dentro, encontró una carta cuidadosamente doblada,
con su nombre escrito en la parte superior. Con el corazón latiendo rápidamente, Camila abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras escritas por su madre cambiaron su vida para siempre. Querida Camila, si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy contigo. Hay algo que siempre he querido decirte, pero nunca encontré el momento adecuado. Ahora que me estoy yendo, creo que es hora de que conozcas la verdad. El doctor Ramiro Sánchez, el hombre al que te pedí que buscaras, no es solo un médico. Él es tu padre biológico. Hace muchos años, antes de que nacieras, Ramiro y yo tuvimos una relación. Fue un amor joven, pero decidimos tomar caminos separados porque su carrera en la medicina era su prioridad, y yo no quería interferir. Nunca le conté que estaba embarazada porque sabía que eso podría destruir todo lo que él estaba construyendo. Así que me fui y decidí criarte sola. Siempre quise contarte la verdad, pero nunca supe cómo. Ramiro no sabe que tú existes, y nunca supo que yo estaba embarazada de ti. Sé que esto es mucho para procesar, pero ahora que ya no estoy, creo que deberías conocer a tu padre. Es un buen hombre, y creo que, si le das la oportunidad, cuidará de ti y de tu bebé. Él es la única familia que te queda. Con todo mi amor. Mamá. Camila no podía creer lo que estaba leyendo. ¿El doctor Ramiro Sánchez era su padre? La incredulidad y el shock la dejaron inmóvil por unos momentos. Su mente trataba de asimilar la información, pero no podía entender cómo su vida había dado ese giro inesperado. La joven pasó horas sentada con la carta en las manos, sin saber qué hacer. La revelación de su madre había sacudido su mundo, y ahora se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía una profunda tristeza por la muerte de su madre. Por otro, el desconcierto de saber que el médico que había rechazado ayudarla era su propio padre biológico la abrumaba. Pasaron varios días antes de que Camila tomara una decisión. No sabía si podía enfrentar a Ramiro después de lo sucedido, pero también comprendía que él era la única familia que le quedaba y que su bebé necesitaba un futuro mejor. Con su situación económica cada vez más desesperada y sin ninguna otra opción, decidió dejar a su hija recién nacida en la puerta del doctor Ramiro. La noche en que tomó esa decisión, Camila escribió una breve carta para acompañar al bebé, explicándole a Ramiro lo mínimo que debía saber. Este bebé es tu familia. Por favor, cuídalo. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de dolor, dejó a su bebé en la puerta del hombre que, hasta hacía poco, era un completo desconocido para ella. Esperaba que, de alguna manera, él pudiera darle a su hija la vida que ella no podía. Ramiro no había podido dormir bien desde el día en que encontró al bebé en la puerta de su casa. La imagen de la pequeña cesta, la nota que decía "este bebé es tu familia" y el llanto suave del recién nacido lo habían perturbado profundamente. Algo en su interior le decía que esto no era una coincidencia. Tenía que haber una conexión entre el bebé y la joven que visitó su consultorio, la misma a la que había negado ayuda días antes. Decidido a encontrar respuestas, Ramiro comenzó a investigar por su cuenta. Sabía que su primera pista estaba en el hospital. Si la joven había llegado pidiendo su ayuda, tendría que haber algún registro de su visita. Ese día, Ramiro llegó más temprano de lo habitual al Hospital Santa Inés. No quería que nadie más estuviera involucrado en este asunto hasta que supiera exactamente qué estaba pasando. Entró en la sala de cámaras de seguridad del hospital, un área que solía estar fuera de los límites para los médicos, pero su posición en el hospital le permitió tener acceso. Habló con el encargado de la seguridad, un hombre mayor con el que Ramiro había compartido algunas conversaciones en el pasado. «Necesito ver las grabaciones de hace unos días», dijo Ramiro, intentando mantener un tono neutral. El encargado de seguridad lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Asumió que era parte de algún asunto médico. «Claro, doctor. Dígame la fecha y la hora aproximada,
y se las mostraré. Ramiro indicó el día exacto en que la joven había acudido a su consultorio, el mismo día en que le había negado la ayuda. Minutos después, la pantalla mostró las imágenes del pasillo que conducía a su consultorio. Ramiro observó atentamente mientras la joven, a la que ahora reconocía claramente, entraba al hospital con un aire de desesperación y cansancio en su rostro. Ahí estaba. Era ella. La misma joven a la que había rechazado. La madre del bebé. No había dudas en su mente. ¿Podría imprimir una imagen de este momento?, preguntó Ramiro, sin apartar la vista de la pantalla. El encargado asintió, y en cuestión de minutos, Ramiro tenía una fotografía de la joven en sus manos. Ahora, su misión era encontrarla y descubrir qué había sucedido realmente. Con la fotografía en su bolsillo, Ramiro salió del hospital y comenzó a recorrer las calles cercanas. No tenía un plan claro, pero sentía que debía intentar algo, cualquier cosa, para localizarla. Caminó durante horas, mostrando la imagen a transeúntes, preguntando si alguien la había visto. La mayoría de las personas negaban con la cabeza, sin reconocer el rostro de la joven. Ramiro comenzaba a desesperarse. ¿Dónde podría estar? ¿Estaba ella bien? ¿Qué había sido de ella desde aquel día? Finalmente, cuando ya estaba a punto de darse por vencido, un vendedor ambulante, que vendía frutas en una esquina, miró la foto con detenimiento. Sí, la he visto, dijo el hombre, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Suele venir por aquí. No tiene mucho dinero, así que a veces mendiga algo de pan en el almacén que está a la vuelta. El corazón de Ramiro se aceleró. Al fin, una pista. Agradeció al hombre y se dirigió rápidamente hacia el almacén que le habían indicado. Al entrar, Ramiro sintió una mezcla de nervios y anticipación. Se acercó al mostrador, donde una empleada atendía a los clientes. Disculpe, dijo Ramiro, mostrando la foto de la joven. ¿Ha visto a esta chica? La mujer detrás del mostrador miró la fotografía y asintió de inmediato. Sí, claro. Viene aquí con bastante frecuencia. No tiene mucho, así que le damos pan o leche cuando podemos. Vive en un barrio al sur de aquí, en unas viviendas bastante precarias. Ramiro sintió un nudo en la garganta. La situación de la joven era mucho peor de lo que había imaginado. No solo había estado desesperada, sino que también vivía en la miseria. ¿Podría indicarme dónde vive?, preguntó, sabiendo que necesitaba llegar a ella cuanto antes. La empleada le dio indicaciones detalladas y, agradeciéndole, Ramiro salió del almacén con una mezcla de ansiedad y determinación. Siguió las instrucciones, recorriendo calles cada vez más deterioradas, hasta que finalmente llegó a un pequeño asentamiento de viviendas improvisadas. El lugar era un contraste absoluto con la vida que Ramiro conocía. El ambiente era pesado, y las condiciones de las viviendas eran extremas. Se abrió paso entre los pequeños barracos, hasta que finalmente la encontró. Camila estaba sentada en el umbral de una de las chozas, con la mirada perdida en el vacío. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su rostro marcado por la tristeza y el agotamiento. Cuando vio a Ramiro, sus ojos se llenaron de sorpresa, y por un momento, pareció paralizada. «Tú», dijo Camila en un susurro. «¿Qué haces aquí?». Ramiro, con el corazón acelerado, se acercó lentamente, intentando no asustarla más de lo que ya parecía estar. «Soy Ramiro Sánchez», dijo, sabiendo que esa era la primera vez que se presentaba de manera directa. «He estado buscando respuestas, y creo que tú eres la única que puede dármelas». Camila lo miró por un largo momento antes de romper en llanto. Las lágrimas caían sin control mientras Ramiro se sentaba junto a ella, esperando pacientemente. Yo no quería dejarla», dijo Camila entre sollozos. «No quería, pero no tenía otra opción.
Ramiro la escuchó en silencio, dándole el espacio para desahogarse. Sabía que este era un momento crucial y que las respuestas que estaba buscando estaban a punto de ser reveladas. ¿Qué sucedió, Camila?, preguntó Ramiro suavemente, utilizando el nombre que había aprendido al revisarla en los registros del hospital. ¿Por qué dejaste a tu bebé en mi puerta? Camila, entre lágrimas, comenzó a contarle la historia que había llevado a ese trágico momento. Le habló de su madre, Mónica, y como ella siempre le había asegurado que Ramiro era el único que podía ayudarlas. También le reveló el contenido de la carta que su madre le dejó antes de morir, confesándole que Ramiro era su padre biológico, algo que ella nunca supo hasta ese momento. Ramiro sintió un golpe en el pecho. Las palabras de Camila lo dejaron sin aliento. Todo comenzó a tener sentido, la insistencia de Mónica en que lo buscara, la desesperación de Camila y el bebé dejado en su puerta. Ramiro no solo era el padre de Camila, sino también el abuelo de ese bebé. Y había pasado años sin saberlo. Por un momento, Ramiro no supo qué decir. El impacto de la revelación lo había dejado en shock. Su vida entera, sus decisiones, todo lo que había construido como médico, ahora parecía irrelevante ante esta nueva verdad. No lo sabía, dijo Ramiro, su voz apenas un susurro. No sabía que tú existías. No sabía nada de esto. Camila lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con un destello de esperanza. Tal vez, después de todo, Ramiro era la respuesta que su madre había predicho. El aire en el pequeño barrio donde Camila vivía parecía más denso. Las palabras de la joven seguían resonando en la mente de Ramiro, como un eco que no podía ignorar: tú eres mi padre. La revelación lo había dejado en shock, pero también lo llenaba de culpa. El peso de los años, de las decisiones y del tiempo perdido, caía sobre él como una losa que apenas podía soportar. Ramiro, que siempre había sido un hombre metódico y racional, sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo era posible que no supiera nada sobre la existencia de su hija? ¿Cómo pudo Mónica, la mujer con la que compartió momentos importantes de su juventud, ocultar algo tan crucial durante tantos años? Las preguntas lo atormentaban, pero ahora, más que nunca, sabía que no tenía tiempo para lamentarse. Camila, quien aún estaba visiblemente afectada, le había dado la explicación completa de lo sucedido. Después de la muerte de Mónica, se sintió sola y desesperada. Con un bebé recién nacido y sin medios para sostenerse, Camila decidió que dejar a la pequeña en la puerta de Ramiro era la única opción. Aunque no lo conocía, y aunque él no lo sabía, Ramiro era su única familia. Ramiro, sentado en la pequeña sala de la vivienda de Camila, observó las condiciones precarias en las que vivía. No pudo evitar sentir una profunda tristeza. Su hija, la joven a la que había negado ayuda en el hospital, había estado viviendo en la miseria, luchando sola para sobrevivir. Y ahora, su nieta, la pequeña a la que encontró en su puerta, también dependía de él. No puedo dejarte aquí, dijo finalmente Ramiro, rompiendo el silencio que había seguido a la historia de Camila. Ni a ti, ni a la bebé. No puedo ignorar esto. Camila lo miró, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero en su expresión había algo más: esperanza. Sabía que la vida había sido dura, pero la posibilidad de que Ramiro la ayudara y asumiera su papel de padre y abuelo parecía darle un rayo de luz en medio de la oscuridad. No sé qué más hacer, respondió ella, su voz temblorosa. Todo lo que tenía era a mi madre, y ahora a mi bebé. Pero no puedo seguir sola. Ramiro asintió. Sabía que, aunque estaba enfrentando un dilema personal y profesional, no podía volver a dejarla. Sin embargo, la realidad era mucho más complicada. Su carrera en el Hospital Privado Santa Inés, su prestigiosa posición, todo lo que había construido durante años estaba en juego. Si asumía la responsabilidad de Camila y su nieta, su vida cambiaría por completo.
Durante años, Ramiro había seguido las reglas del hospital y de la vida profesional, manteniéndose firme en sus decisiones. Pero ahora, esas reglas parecían insignificantes. Lo que estaba en juego ya no era su reputación, sino el bienestar de su hija y su nieta, dos personas que dependían de él. El dilema era claro: si hacía lo correcto, asumiría una carga emocional y profesional que probablemente comprometería su carrera. Y para empeorar las cosas, el doctor García, su colega en el hospital, era consciente de la situación. García había visto a Ramiro en los últimos días y notado su extraña conducta. Siempre ambicioso, García veía una oportunidad de aprovecharse de la vulnerabilidad de Ramiro para desacreditarlo y ocupar su lugar. Ramiro sabía que si asumía la responsabilidad de su hija y su nieta, García podría utilizar esa información para desacreditarlo. Pero en el fondo, sabía que no podía permitir que ese miedo lo detuviera. Ya había cometido un error una vez al no ayudar a Camila cuando más lo necesitaba. No cometería el mismo error 2 veces. «Voy a ayudarte», dijo finalmente Ramiro, con una voz firme, aunque su mente aún estaba llena de dudas. «Pero también tienes que entender que esto cambiará muchas cosas en mi vida. No será fácil». Camila lo miró, con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que la vida de Ramiro cambiaría tanto como la suya, y sentía el peso de esa responsabilidad. Sin embargo, también sabía que él era su única opción. «Gracias», susurró Camila. «No sé cómo voy a agradecerte esto, pero gracias». Ramiro se levantó y se acercó a ella, apoyando una mano en su hombro. «No tienes que agradecerme. Solo quiero asegurarme de que estés bien y de que la bebé esté a salvo». Esa noche, Ramiro llevó a Camila y a la bebé a su casa. Sabía que la situación en la que se encontraba no podía prolongarse. Al día siguiente, llevaría a la pequeña al hospital para continuar con su evaluación médica y asegurarse de que estuviera en perfecto estado. Cristina, la enfermera de confianza, lo ayudaría con todos los procedimientos necesarios. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentar esa nueva realidad, Ramiro también sabía que debía tomar una decisión importante sobre su carrera. No podía continuar trabajando en el Hospital Privado Santa Inés bajo las mismas condiciones. Si quería hacer las cosas bien para su hija y su nieta, tendría que asumir su responsabilidad por completo. El doctor García, quien lo observaba desde las sombras, ya estaba moviendo sus fichas. En los pasillos del hospital, García comenzó a sembrar dudas sobre Ramiro entre los otros médicos y el personal. Había rumores sobre su conducta, y aunque todavía no había pruebas concretas, García sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que pudiera desacreditar a Ramiro por completo. Ramiro, por su parte, comenzó a considerar una oferta que había recibido tiempo atrás para trabajar en el Hospital Público Caminos del Sol. A diferencia del Santa Inés, este hospital se enfocaba en atender a los más necesitados, sin importar su situación económica. Aunque el sueldo y el prestigio no eran los mismos, Ramiro sabía que ahí podría redimirse de sus errores y ayudar a quienes realmente lo necesitaban. La decisión ya estaba tomada en su mente. El sacrificio de su reputación y prestigio no era nada comparado con la responsabilidad que tenía ahora como padre y abuelo. Sabía que hacer lo correcto no siempre significaba seguir el camino más fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. El aire en el Hospital Privado Santa Inés parecía cargado de tensión cuando Ramiro entró por última vez. Sabía que, al cruzar esas puertas, todo cambiaría. El lugar que había sido su vida durante años, donde había forjado su carrera y ganado prestigio, ahora se sentía como una prisión de expectativas, reglas y decisiones que ya no resonaban con él. Con una carpeta en mano, llevaba su carta de renuncia. El doctor García, consciente de la situación y esperando su oportunidad para tomar su lugar, había comenzado a propagar rumores sobre la conducta de Ramiro, pero poco le importaba ya. A medida que avanzaba por los pasillos,
Los recuerdos de su tiempo en el hospital cruzaban su mente. Casos que había resuelto, vidas que había salvado, pero también las oportunidades que había perdido de hacer lo correcto. El rechazo a Camila había sido el más doloroso de todos. Pero ahora, al final de este capítulo de su vida, Ramiro estaba decidido a corregir su rumbo. Entró en la oficina del director del hospital, donde presentó su carta de renuncia. El director lo miró sorprendido, aunque había escuchado rumores de los problemas que atravesaba Ramiro. Le pidió que reconsiderara, argumentando que su posición en el hospital era irreemplazable, pero Ramiro se mantuvo firme. Gracias por todo, pero ya he tomado una decisión, dijo con serenidad. Este lugar ya no me representa ni a lo que quiero hacer con mi vida. Con su renuncia aceptada, Ramiro salió del hospital, sintiéndose más liviano de lo que había estado en años. Aunque su prestigio y su carrera en ese lugar habían terminado, sabía que lo más importante ahora no era su reputación, sino la vida que debía construir con su hija y su nieta. En las semanas que siguieron, Ramiro aceptó la oferta en el Hospital Público Caminos del Sol. Al principio, adaptarse a las condiciones del hospital fue un desafío. Las instalaciones no eran tan modernas ni lujosas como las de Santa Inés, y los recursos eran limitados, pero aquí encontró algo que hacía tiempo que había perdido: propósito. Cada paciente que atendía, sin importar su capacidad económica, le recordaba por qué había elegido ser médico en primer lugar. Aquí no había distinciones basadas en la posición social, solo importaba salvar vidas. Cristina, su amiga enfermera, también había decidido unirse a él en Caminos del Sol, dejando atrás Santa Inés para seguir su vocación en un lugar donde podían marcar una verdadera diferencia. Juntos, comenzaron a reconstruir sus carreras, pero esta vez desde un lugar de humildad y servicio. Mientras tanto, su relación con Camila comenzó a florecer. Aunque al principio hubo incomodidades y barreras emocionales que superar, ambos se esforzaron por construir una nueva conexión, un vínculo que el tiempo y las circunstancias no habían permitido antes. Camila aún sentía el dolor de la pérdida de su madre y el abandono inicial de su padre biológico, pero poco a poco, a medida que pasaban más tiempo juntos, Ramiro le demostraba que estaba dispuesto a asumir el papel que le correspondía en su vida. Ramiro también se convirtió en el guardián legal de su nieta. Cada día que pasaba con la pequeña, su amor por ella crecía. Se sorprendía a sí mismo mirando a la bebé con una ternura que no había sentido en años, y cada sonrisa que ella le ofrecía era un recordatorio de las nuevas oportunidades que la vida le brindaba. Aunque su vida había dado un giro inesperado, Ramiro sentía que estaba finalmente en el camino correcto. Camila, por su parte, comenzó a encontrar estabilidad. La vida que había sido tan incierta y dolorosa empezó a transformarse gracias al apoyo de su padre. Con el tiempo, logró encontrar un trabajo modesto, pero que le permitió comenzar a recuperar su independencia, aunque esta vez no estaba sola. Ramiro estaba a su lado, dispuesto a ayudarla y protegerla en todo momento. El doctor García, quien había hecho todo lo posible para ocupar el lugar de Ramiro en el Hospital Santa Inés, lo consiguió finalmente. Sin embargo, Ramiro ya no se preocupaba por lo que sucedía allí. Sus preocupaciones estaban ahora centradas en el bienestar de su hija, su nieta y los pacientes a los que podía ayudar en Caminos del Sol. Un día, mientras paseaban juntos por el parque, Ramiro miró a Camila empujando el cochecito de su nieta y sintió una profunda paz interior. No era el prestigioso médico de antes, pero eso ya no importaba. Había encontrado algo mucho más valioso, una familia que nunca supo que tenía, y una oportunidad para redimirse por los errores de su pasado. Camila, consciente de los sacrificios que su padre había hecho por ella, también sentía gratitud. Aunque los caminos de ambos habían estado separados por tanto tiempo, ahora estaban unidos en una nueva etapa, una donde las decisiones de su pasado ya no los definirían, sino las acciones que tomaran a partir de ahora. La vida para Ramiro, Camila y la pequeña bebé no era perfecta,
pero era una vida llena de promesas. La culpa que alguna vez lo había atormentado, la confusión y el miedo, se habían disipado, reemplazados por la certeza de que lo más importante en la vida no eran los títulos ni las riquezas, sino las conexiones humanas, el amor y el compromiso de estar presente para aquellos que te necesitan. Mientras el sol comenzaba a ponerse esa tarde, Ramiro sintió que, por primera vez en muchos años, estaba exactamente donde debía estar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.